Gracias, Jesús, te alabamos. Y gracias por revelarnos tu nombre por medio de tu palabra y por darnos una experiencia con tu nombre por medio de tu Espíritu Santo. Gracias. Revélanos más y más de tu nombre, de tu naturaleza. Muéstranos más y más tus caminos, Señor Jesús. Y ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti, a parecernos cada vez más a ti y a echar mano de una porción cada vez más completa de nuestra herencia eterna. Te alabamos, te damos toda la gloria y te damos gracias en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Qué poderoso es el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Ese nombre tiene todo poder. Todo lo que tenemos que hacer es clamar al nombre que tiene todo poder. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el nombre que tiene todo poder. Esperar con paciencia en ese nombre que tiene todo poder. Hay un momento, hay un día, hay un tiempo para ver cómo se manifiesta el poder que hay en ese nombre. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito Señor. Bueno, qué maravilloso es el Señor. Hemos estado aprendiendo y experimentando cosas maravillosas, y esa es la razón por la que cada vez es más emocionante el reunirnos y bendecir al Señor todos juntos. Amén. Estamos juntos en espíritu con quienes están viéndonos desde sus hogares. Ahora, una nota de alerta. Examinemos nuestros corazones, no sea que nos hayamos acomodado y pudiendo venir a la iglesia sigamos eligiendo quedarnos en nuestros hogares. ¿Ok? Y otra nota de alerta para quienes van a ver más tarde este mensaje, porque hoy domingo decidieron que tenían algo más importante que hacer. En Isaías capítulo, ¿cuál es el capítulo del ayuno? Es el 50 y cuál, vamos a ver. Es el 58. Dice, entre otras cosas, dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Puede haber pandemia y puede haber cuarentena, pero el día del Señor es el día del Señor. Y si queremos ver victorias espirituales en nuestra vida, necesitamos hacer lo mínimo que el Señor nos pide, y esto es darle 1 de 7 días al Señor para poner en Él nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro deseo, y darle a Él nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestra energía. Amén. Así es que tengamos cuidado que esta pandemia no dé por resultado un montón de gente tibia. No podemos darnos el lujo de entibiarnos en este momento en la historia en el que nos encontramos. Estamos viviendo el final de los tiempos, y hay demonios allá afuera con los que este mundo está lidiando y enfrentándose, que no estaban allí en años anteriores, y hay razones para eso. Amén. Hay razones para eso. Estamos lidiando con espíritus con los que no se lidiaba antes, porque esos niveles de maldad no los conocía el hombre por experiencia antes. Amén. Entonces estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza, y no puedo hablar por todo el mundo, pero puedo hablar por lo que sé
que Dios ha puesto en medio de nosotros. Tenemos la instrucción más alta, más profunda, más amplia, amén, que podamos tener para estar bien fundamentados, bien cimentados y bien arraigados en la roca, para que no importa qué clase de vientos soplen, no importa qué clase de ríos de engaño salgan de la boca del diablo, nosotros permanezcamos firmes, victoriosos, vencedores, fieles hasta el final. Ahora, saber lo que sabemos no nos va a dar ninguna victoria. Es hacer algo con lo que sabemos, es confiar en lo que sabemos, apoyarnos en lo que sabemos y practicar lo que sabemos, lo que nos va a dar la victoria, amén. Pero no nos perdamos, estamos viviendo tiempos muy delicados, tiempos muy peligrosos. Por el otro lado, tiempos muy emocionantes, porque ya no somos, pues por lo menos los que ya tenemos ratos de estar en este camino, no somos ningunos novatos por la gracia y la misericordia de Dios, amén. Así es que tomemos las armas, vistámonos la armadura del Señor, la armadura de Cristo, amén, y enfrentemos cualquiera que sea la cosa que tengamos que enfrentar en estos tiempos, amén. Así es que Dios no se equivocó, a Él no se le escapó de las manos el que ustedes y yo hayamos venido a este mundo en uno de los momentos más delicados de la historia. Si Dios nos puso aquí es porque esto es lo que necesitábamos para afirmar nuestra vocación con nuestras elecciones y decirle cada minuto del día al Señor: Señor, tú eres mi elección, tú sigues siendo mi elección. No importa qué, Señor, aquí sigo, Señor. Amén. Démosle gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Así es que, habiendo dicho eso, entremos en materia. Hoy quiero tocar estoy tratando de darles una proporción correcta, un granito de arena dentro de este gran mar que se llama el tabernáculo de David en la Biblia. Así es que vámonos a Hechos 15, verso 16. Es una lección gigantesca, pero voy a tocar solo un punto acá. En el pasado hemos estudiado bastante y no importa cuántas veces retomemos el tema, siempre vamos a ver nueva luz, nuevos ángulos, siempre vamos a encontrar nuevas cosas y a enriquecernos con nuevos tesoros. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, para darles un poquito de contexto. No hemos salido de David, sus experiencias tienen mucho que enseñarnos, que instruirnos, amén. Todos esos ejemplos los tenemos en las escrituras para enseñarnos a nosotros a caminar, a hacer las elecciones correctas. Por cierto que también en la Biblia hay ejemplos de personas que no queremos imitar, personas como las que no queremos ser. Así es que por eso tenemos todos estos ejemplos acá, ¿verdad? Amén. En Hechos capítulo 15 el contexto histórico es muy interesante. Los primeros creyentes eran judíos y no pasó mucho tiempo sin que los primeros apóstoles y la primera iglesia empezaran a encontrar este conflicto entre si tenían que seguir guardando las tradiciones del Antiguo Testamento o no. Si la justificación era única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, o había que añadirle las obras de la carne que fueron introducidas como sombra, tipo figura en la dispensación del Antiguo Testamento, anticipando el día que viniera Cristo, el cumplimiento. Entonces había un montón de gente en la primera iglesia, especialmente los judíos, que estaban diciéndole a la gente: sí, pero tiene que circuncidarse y tiene que seguir guardando los ritos del Antiguo Testamento. Todo eso, como les digo, eran sombras, tipos o figuras. Todo eso era para anticipar esta dispensación, este nuevo testamento en el que nos encontramos nosotros hoy. Todo eso anunciaba las experiencias espirituales de las que hoy podemos gozar. En otras palabras, todo eso anunciaba el reino de Dios que el Señor iba a formar dentro de nosotros, ¿verdad? Amén. Así es que los apóstoles se encontraron con este conflicto y tuvieron que reunirse, y entonces se celebró, si quieren, el primer concilio, ¿cómo se le llama? Teológico
que está registrado aquí en la historia en la era de la iglesia cristiana, y eso fue en Hechos capítulo 15. Se reunieron los apóstoles y empezaron a contar sus experiencias. Efectivamente se dieron cuenta que el Señor estaba salvando a su pueblo, al pueblo de Israel, y estaba derramando su Espíritu Santo sobre ellos. Pero luego vinieron otros apóstoles como Pedro, y vino con la historia de lo que pasó en casa de Cornelio, y dijo: miren, yo le fui a predicar a unos romanos, gentiles, paganos, y recibieron la palabra, y con la palabra vino el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Así es que obviamente esta gracia del Señor es para todo el mundo, para todo aquel que quiere. Entonces, en Hechos capítulo 15, con esos antecedentes tenemos leamos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, entre paréntesis, ese movimiento judaizante cada vez está tomando más auge. Yo solo me rasco la cabeza en asombro y digo que alguna vez han leído su Biblia, o a lo mejor no han leído su Biblia, las personas que se meten a esas cosas, ¿verdad? Amén. Pero cierro paréntesis y me guardo mis frustraciones para mí. Ok, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no pequeña. Y cuando se trata de la verdad, ahí no puede uno dar argumentos pequeños, ¿verdad? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, se dan cuenta, o sea, sí les costó aterrizar y llegar a las conclusiones correctas y quitarse todavía el bagaje que traían de sus experiencias antiguas. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló. Aquí Dios usó a Pedro, y los argumentos de Pedro dejaron quietos a todo el resto. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Espíritu y también cuando uno habla la palabra, uno echa a andar todos estos engranajes mentales. Y la razón, por eso es tan importante y están conectados. El sentido del gusto de la mente o del alma es la razón. Por eso es tan importante hablar la palabra. Uno se la tiene que hablar a uno mismo.
uno echa a andar estos engranajes, uno empieza a razonar y de repente a fuerza de razonar es como que uno le rompe la cáscara a la semilla y de repente el germen de vida que está allí escondido, ¡pum!, se manifiesta y dice uno, ya lo vi, ya entendí, esto es, amén. Entonces eso fue lo que pasó acá. Y viene Jacobo y dice y hace, esto es lo que profetizó Amós, y ahorita nos vamos a ir a Amós. Esto es lo que dijo el profeta Amós anticipadamente. Dios iba a volver a levantar el tabernáculo de David, que está caído. O sea, el día que David se murió, se terminó una cosa que Dios hizo en David, a través de David, ¿sí? Y el principio se quedó adormecido, y en la dispensación del Nuevo Testamento viene Jacobo y dice, esto es. Por eso es válido decir que David era un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Viejo Testamento. Pero la verdad es que David tenía los ojos abiertos y David vio más allá de las formas, de las figuras, de las sombras, de los tipos, de las analogías y todo eso. Y David pudo ver los principios espirituales que había detrás de toda la ley del Antiguo Testamento, de tal manera que él pudo tener una experiencia viva. Amén. Él no le dejaba toda el privilegio y el gozo a los sacerdotes de ministrar a Dios, porque ellos eran sacerdotes. A ellos los dejaba en paz y ellos iban al tabernáculo y ahí hacían todos los oficios que tenían que hacer. Pero David se iba a encerrar a su cuarto de oración, y ahí David empezaba a levantar el incienso de la oración y empezaba en el tabernáculo presentaban ofrendas, presentaban holocaustos y ofrendas de paces. David en su casa le daba gracias a Dios y bendecía su nombre y cantaba y alababa. Lo ven, él pudo ver más allá de todas esas formas. Amén. Y qué lamentable es cuando como cristianos salvos tendemos otra vez a reducir a formas nuestra experiencia con Dios, ¿verdad? Porque pues ni modo, es más fácil para la carne, ¿verdad? Pero no, lo que Dios quiere son experiencias. Así es que el cumplimiento del tabernáculo de David, o el significado o el sentido, es múltiple. Cuando la gente oye tabernáculo de David, alabanza, pues ese es un lado, pero solo es un lado. El tabernáculo de David también significa que no tenemos que ser nosotros de la tribu de Leví, ni tenemos que ser descendientes de Aarón para poder calificar para entrar al santuario y ministrar al Señor. El privilegio de ministrar al Señor es para todo aquel que quiere. Amén. David era de la tribu de Judá, él no era de la tribu de Leví, y él ministraba al Señor. Así es que allí tienen. Pero hay algo más con relación a esto. Dios sabe, y por el Espíritu, Jacob y el escritor del libro de los Hechos, que lo más probable es que fue Lucas, y los traductores pusieron esto que aparece aquí, que acabamos de leer. Pero ahora vámonos a la profecía de Amós. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Y nos vamos directo al grano, al versículo 11. Amós capítulo 9, verso 11. Versos 11 y 12. Ahora noten cómo dice aquí. Y esto tiene por lo menos dos sentidos. Amós 9, del 11 al 12, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ven, otro paréntesis que abro yo aquí. Ven cómo David tuvo una revelación única. David tuvo una experiencia única. Sí, por eso es tan importante entender y estudiar la vida y las experiencias de David. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. O sea, en un lado de la balanza, por supuesto, y es como está citado en el libro de los Hechos, el tabernáculo de David significa que todas las naciones gentiles también tienen acceso a Dios por medio de Jesucristo, y no necesitan ser judíos, no necesitan ser levitas, no necesitan ser hijos de Aarón para poder ejercer un sacerdocio y tener una experiencia con Dios. Por supuesto que sí, ese es un lado, pero déjenme darles el otro lado.
Dice, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David, verso 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Qué significa? ¿Qué representa Edom? La carne. Edom es Esaú, el hijo que nació según la carne. Amén. Para que posean el resto de Edom. En otras palabras, si todavía queda terreno por conquistar, si todavía hay naciones que se están levantando en contra del nombre del Señor, yo voy a hacer algo a través de Jesucristo, el Rey de Reyes. Yo voy a hacer algo. Voy a levantar el tabernáculo caído de David y me voy a hacer de un grupo de gente que va a seguir ese mismo camino, va a tener esas mismas experiencias, va a tener una experiencia viva con Dios, va a saber buscarlo, va a saber orar, va a saber clamar, va a saber levantar su nombre con alabanza. Y si hay naciones que todavía quedan por conquistar, las voy a entregar en sus manos. Yo se las voy a dar. Yo les voy a dar la victoria. Ellos van a poder poseer el resto de Edom. Lo que David no pudo conquistar aquí adentro, ellos lo van a poder conquistar porque tienen a alguien más grande aquí adentro. Es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es que a través de esta experiencia espiritual que nos da el Señor Jesucristo, tenemos poder para conquistar lo que sea necesario conquistar. Amén. Ahora, miren cómo dice la versión King James. Dice, para que ellos posean el resto de Edom y a todos los gentiles o a todos los paganos, oiga esto, que son llamados por mi nombre. ¿Cierto? Levante la mano. Usted está aquí, usted no es judío, pero fue llamado por su nombre y por eso está aquí. Amén. Pero hay otro lado también. Un día dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, hay un montón de naciones aquí adentro que todavía no están doblando su rodilla y confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Pero el Señor nos las va a entregar. Todo nuestro ser ha sido llamado por su nombre. Él nos llamó así con todo lo que somos y tenemos. Así es que Él nos va a dar la victoria. De la manera que sea, Él nos va a dar la victoria. ¿Sí? Si usted siente que su enojo lo está venciendo, su ira o su impaciencia, o a lo mejor siente que lo está venciendo la lujuria, la lascivia, si siente que hay algo que es más fuerte que usted, sepa que Jesucristo está con usted y Él vino a levantar un tabernáculo viviente dentro de nosotros para que poseamos Edom y al resto de esas naciones, porque todo en nosotros tiene que alabar al Señor y bendecir al Señor. El Señor va a entregarnos esas naciones. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Señor, bendito Señor. Entonces, ¿está claro esto? Sí, el tabernáculo de David también se refiere a ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? En tiempos de Josué no lograron sojuzgar a todas las naciones de la tierra de Canaán. No lograron conquistarlas a todas. En tiempos de los jueces no las lograron conquistar. Y vimos claramente cómo Dios adrede lo dejó de esa manera. Dice, para que las generaciones siguientes vean la guerra y no se me acomoden, ¿verdad? Pero de repente Dios levanta a David y adivinen quién hizo la conquista final y se quedó finalmente con los montes de Jerusalén. Fue David. Entonces David obviamente tenía algo que no tenían los otros. Los otros tenían la letra de la ley, David tenía el espíritu de la ley, tenía una experiencia viva con la palabra de Dios. Hoy, eso es el tabernáculo de David. No son los muebles, son las experiencias. No es una estructura física, es un edificio espiritual. Amén. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tienen. ¿Por qué levanta Dios el tabernáculo de David? Pues es muchas cosas. Número uno, es la oportunidad para todas las naciones de la tierra para conocer al Señor por medio de Jesucristo y tener una relación viva con Él. Pero número dos,
Dios levanta el tabernáculo de David para que así como David poseyó la tierra y finalmente poseyó la ciudad de Jerusalén, y una generación después el hijo que nació de David edificó el templo, así Dios levanta el tabernáculo de David para que ustedes y yo podamos conquistar la ciudad del orgullo que tenemos aquí adentro y sacar de ese trono de una buena vez al rey viejo y necio que no admite consejos, que está sentado en ese trono haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿Les da esperanza? Ahora, solo antes de entrar en materia o en esa materia, vámonos a Apocalipsis 3, verso 7. Apocalipsis 3, verso 7. Espero estar haciendo sentido con esto. Apocalipsis 3, verso 7. Viene el Señor y le da un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué puerta? La puerta de la casa de David. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Puede cerrar. ¿Qué puerta? La de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por supuesto que hay ángulos aquí, ¿verdad? Y diferentes grados y niveles. Sinagoga de Satanás, pues sinagoga, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, es una apariencia, ¿verdad? O dan apariencia de ser algo que no son. Literalmente son personas que aparentan tener el corazón circuncidado, pero no lo tienen. O sea, temporal y momentáneamente se conducen bien, se portan bien y todo lo que quieran, pero tarde o temprano su naturaleza sale a luz y los traiciona, ¿verdad? Amén. Hay gente así. Por supuesto que está hablando de gente así. Y generalmente las personas que no son sinceras y están en las iglesias son las que más lata le dan a los que están tratando de ser sinceros. ¿Por qué tienen que alabar así? ¿Por qué tienen que gritar tanto? ¿Por qué tienen que orar tanto? ¿Cuál es la necesidad de estudiar la Biblia de esa manera? O sea, por supuesto que hay verdad, pero hay otro principio. Hay otro principio, porque hay algo aquí dentro de nosotros que aparenta estar bien y aparenta portarse bien. Nuestras actitudes, cuando todo está bien, todo dentro de nosotros está, entre comillas, en una relativa armonía y en paz, y damos la apariencia de que todo está bien y ya somos unos santos y ya somos unos vencedores, ¿verdad? No tenemos problemas con la ira, no tenemos problemas con la envidia, con los celos, no tenemos problemas con la falta de perdón y con esa clase de cosas, ¿verdad? Amén. Pero solo denle tiempo y vamos a descubrir que dentro de nosotros tenemos cosas que aparentan ya haber sido conquistadas y todavía no están. Aparentan ya haber sido circuncidadas y todavía no lo están o no lo han sido. ¿Lo ven? Ahora, mire la promesa. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dígame si no está el mismo principio allí. Yo te voy a dar la llave. Yo tengo la llave de la casa de David y ya te abrí la puerta. Y hay un montón de cosas aquí adentro que aparentan estar bien y en orden y ya estar convertidas, pero a la hora de las horas resulta no estar convertidas. No te preocupes. Yo voy a hacer que esas cosas también reconozcan que tú amas al Señor, y voy a hacer que esas cosas terminen bajo la planta de tus pies. Amén, ¿lo vieron? Bueno, griten o hagan algo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así es que el tabernáculo de David nos habla de vencer, de conquistar. Es lo que hizo David. Amén. Y no solo por fuera, pues ya cuánto tiempo llevamos estudiando esto para que entendamos que cada victoria que obtenemos personal aquí adentro nos da el poder para vencer y conquistar por fuera lo que necesitemos vencer y conquistar. Amén.
Bueno, entonces ahora veamos un par de citas acá, un par de citas, pero, pues más bien de salmos. Pero una de las grandes experiencias prácticas de David fue porque conocía al Señor. Ahora él fue sometido a humillaciones tremendas, a aflicciones tremendas, pero también David es una figura profética porque es de los escritos de David que más aparecen citas en los evangelios con relación a los padecimientos del Señor Jesucristo, y habían sido anunciados por David. Ahora, no es porque David se puso en trance y abrió la boca y lo dijo sin saber qué estaba diciendo, es porque David padeció. Él pasó por cosas tremendas, pasó por humillaciones tremendas. Por supuesto, nuestros padecimientos nunca los vamos a poder comparar con los del Señor Jesucristo, porque pues Él es justo, empecemos por allí. Nosotros somos injustos. Pero David experimentó muchas cosas. Pero en ese proceso David llegó a conocer a Dios. Y David, o más bien David ya conocía al Señor, y eso lo hizo conocerlo de una manera todavía más completa. Y cuando conocemos al Señor y estamos pasando por una situación difícil, en vez de dar 1000 vueltas en círculo, o en vez de ir a buscar en quién nos podemos apoyar, vamos al Señor y clamamos, clamamos, amén, y decimos amén. Pero ya cuando platicamos o aconsejamos, o a veces por escrito, ¿verdad? Un consejito allí, pastor, esto y esto me sucede y todo lo demás, uno se da cuenta que por regla general lo último que se nos ocurre hacer es clamar a Dios. Pero digo clamar, ¿entendemos clamar? Ahora, cuando todavía creemos tener el control, oramos, pero no clamamos. ¿Cuál es la diferencia? Señor, ayúdame. Y ahora voy a seguir haciendo yo lo que yo sé hacer, porque yo tengo la respuesta y yo voy a salir del problema. Amén. Pero un día llegamos al final de nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Toda su ciencia es inútil, dice. Llegamos al final de nosotros mismos y llegamos al punto en donde no importa qué hagamos, ya nos dimos cuenta que nada funciona. Entonces clamamos a Dios. Ahora, una cosa es clamar a Dios cuando todavía nos creemos ricos en recursos, en inteligencia. Déjenmelo a mí, yo lo voy a hacer. Y otra cosa es clamar a Dios cuando Dios nos lleva al polvo y al muladar, y nos vaciamos de nosotros mismos y decimos: Señor, llegué al final de mí mismo, me rindo, no puedo hacer nada, no encuentro la salida, Señor, ayúdame. Entonces, uno es el clamor del que todavía cree que está bien, y otro es el clamor del pobre. Quiero decir, espiritualmente pobre. Por eso dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Lo están viendo. Entonces Dios llevó a este lugar de pobreza espiritual a David una y otra y otra y otra vez. Y David clamó. ¿Se acuerdan cuando se encontraron con en Nob, donde estaban los sacerdotes, y llegó aquel siervo de Saúl? Ahorita se me fue el nombre. Doeg, gracias. Y escribió este salmo David, y es el salmo en donde dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Amén. Dios llevó a David al final de sí mismo un montón de veces, y que de tal manera que lo único que le quedaba era clamar al Señor. Pero clamar. Ahora, a veces pensamos que podemos clamar por unas cosas, pero como que hasta pena nos da clamar por otras. Mire, si a usted se le rompió el carro y necesita un carro para trabajar, ¿se le ha ocurrido clamar a Dios? La pregunta es: ¿por qué no va a clamar a Dios por eso? Hacemos todo menos clamar a Dios. Si usted está pasando por una premura económica y ya llegó la cuenta de la luz y hay que pagarla antes de fin de mes para que no le corten la luz, ¿se le ha ocurrido clamar a Dios? ¿Ven? Es como que pensamos que no, eso lo tenemos que reservar solo para las cosas así grandiosas, ¿verdad? Pues yo pienso que es una situación grandiosa cuando llega la cuenta de la luz y no tenemos cómo pagarla. ¿Y saben por qué pasa? Para que vayamos a Dios y clamemos.
y Él pueda manifestarse. Y podamos salir de ahí diciendo: ese lado de Dios no lo conocía por experiencia, pero ahora ya lo conozco por experiencia. Amén. O se quedó sin trabajo y las cuentas se están acumulando. ¿Sí? O sea, por supuesto que nuestro primer pastor decía: si usted no tiene trabajo, usted sí tiene trabajo. Su trabajo es ir a buscar trabajo. Y cierto. Amén. Pero sumado a eso, paralelo a eso, clamar. Pero a veces clamamos como que pidiéndole a Dios que no nos dé el trabajo, ¿verdad? Pero llegar al clamor del pobre, en donde el clamor sale de lo más profundo de nuestras entrañas. Amén. Dios está esperando que lleguemos allí. Por eso crea esta clase de situaciones y clamamos. Y Dios responde. Dios responde. Amén. Solo tracen la palabra clamor o clamar en el libro de los Salmos y van a ver cómo y en qué circunstancias y cuánto aprendió David a clamar y lo hizo. Amén. Entonces no esperemos, por supuesto que están los consejeros que Dios pone en nuestra vida para ayudarnos. Por supuesto que pues Dios nos ha dado capacidades, recursos, etcétera. Pero clamemos al Señor, apoyémonos en Dios y clamemos con todo nuestro corazón al Señor. Señor, ayúdame, y dígaselo explícitamente. Señor, o sea, si no tengo cómo moverme para el trabajo, voy a perder el trabajo. Dame lo que quieras, dame chancletas, dame lo que sea, pero dame algo porque necesito llegar a mi trabajo. ¿Lo ven? Pero clamar. Ahora, ¿qué tal con las batallas que peleamos en contra de nuestra propia naturaleza carnal y en contra de nuestras propias debilidades? Primero nos enojamos y todo porque no podemos vencer esta cosa, pero a lo mejor no hemos llegado todavía al rincón del pobre, ¿verdad? A lo mejor todavía no hemos llegado al punto de vaciarnos a nosotros mismos y decir: me rindo. Ya traté, ya probé de todo y no logro vencer esta cosa que necesito vencer aquí adentro. Ayúdame. Pero una cosa es ayúdame y otra cosa es un grito desgarrador. ¿Lo ven? Una cosa es ayúdame, Señor, y otra cosa es un grito desgarrador que sale de lo más profundo. Amén. David aprendió a orar a esos niveles, aprendió a clamar a esos niveles. Y todo esto también fue un cuadro profético de la clase de clamor que iba a salir del infierno al tercer día. Amén. Porque allí estaba el Señor Jesucristo. Allí estaba el alma de Jesús, el hombre. Ahora, Cristo estaba con él. Cristo no se fue a ningún lado. Por eso dice: alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Pero es el alma de Jesús, el hombre, la que está padeciendo, según lo que hemos leído en el Salmo 18. Amén. Pero hay un tiempo para todo, y Jesús supo que al tercer día ya ese lado de su ministerio estaba hecho. Y entonces clamó a su Padre. Clamó. ¿Se imaginan la clase de clamor que salió desde las profundidades del Seol? Clamó. 3 días. A lo mejor nosotros estamos pasando por una situación que ya lleva 3 semanas, a lo mejor 3 meses, a lo mejor 3 años, a lo mejor 3 décadas. No importa, hay un tiempo para todo y Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y David dijo: en tus manos están mis tiempos. Tú sabes cuándo, cómo y de qué manera. Amén. Y Jesús clamó, llamó al Padre por su nombre, y el Padre inmediatamente se montó sobre su carro de fuego, se montó sobre sus querubines, amén, o viajó sobre sus querubines y vino y sacó el alma de Jesús del infierno. ¿Se acuerdan? Y levantó su cuerpo de la muerte y trajo consigo el Espíritu. Y ahora tenemos a un Cristo resucitado a la diestra del Padre. Amén. Pero el clamor, ya se me fue el tiempo y ni les he dado los salmos que les iba a dar.
Pero estamos viendo esto. Ahora, esto es el tabernáculo de David. En el Antiguo Testamento ustedes no encuentran a mucha gente diciendo lo que dijo David en los Salmos y teniendo las experiencias que él describe allí y clamando al Señor a estos niveles. No, encontramos un sistema religioso en donde usted tiene esta situación, bueno, entonces traiga un becerro como una ofrenda por el pecado, y luego traiga un carnero como un holocausto, y traiga otro como una ofrenda de paces. Fin del problema. Y muy poca gente se detuvo y dijo, pues fin del problema por fuera, porque ya hice todo lo que la ley me dice que tengo que hacer. Pero ¿por qué por dentro sigue el problema? Porque eso no me quita la conciencia de pecado, que es lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué me sigo sintiendo mal, lejos de Dios, ajeno a Dios? En el Antiguo Testamento muy pocos dieron ese paso. David fue uno de estos. Amén. Entonces, en el tabernáculo de David, Jesús viene con la llave de David. Él nos abre la puerta y Él nos instruye y nos enseña a tener por lo menos el nivel de relación con Dios que tuvo David. Y el tipo de experiencias con Dios que tuvo David. Y David no tenía él es un personaje único, pero él no tenía tal cosa como a Cristo dentro. Ustedes y yo sí lo tenemos. Y él no tenía tal cosa como el Espíritu Santo morando permanentemente en él. Eso no existía en el Antiguo Testamento todavía. Nosotros sí. Amén. Entonces clamemos al Señor con todo nuestro corazón. Una situación, clamemos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que esperar a vaciarnos de nosotros mismos, porque como les digo, somos muy orgullosos, hasta en lo espiritual. Nos creemos tan espirituales que creemos que tenemos las respuestas para todas las cosas. Y gracias a Dios tenemos, por ser lo suficientemente espirituales, un montón de respuestas. Pero les prometo que otras se resuelven cuando clamamos. Amén. Dios nos va a llevar a ámbitos en donde no importa cuántas respuestas tengamos, lo único que tenemos que hacer es clamar. ¿Lo ven? Amén. Clamar con todo nuestro corazón. Y cuando clamamos, ¿qué va a hacer? Vamos a poseer. No solo Dios nos va a dar la respuesta, vamos a poseer el resto de Edom. Y todo aquello que aparentaba estar bien, pero que todavía no está bien, va a venir y se va a postrar delante de nosotros. Y también va a decir Jesucristo es el Señor junto con el resto de nosotros. Amén. Bueno, pues lleguemos hasta allí, ¿verdad? Es lo más que pudimos hacer hoy. Demos gracias al Señor y nunca olvidemos el poder del clamor. Yo le llamo el clamor del pobre. Pongámonos en pie y démosle la gloria al Señor. El clamor del pobre. Amén. Así es que reconozcamos que solos no podemos. Clamemos al Señor. Él sí puede. Amén. Él todo lo puede. Él todo lo puede. ¿Sí? Bueno, gloria al Señor. Ahora sí, démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Démosle gracias al Señor Jesús. Oh Señor Jesús, aleluya. Gracias Jesús por ti en nosotros. Gracias Señor Jesús por abrir la puerta, Señor, con esa llave, la llave de David. Gracias por darnos esa misma llave a nosotros y más aún porque nosotros te tenemos a ti en nuestro corazón. Tenemos tu sangre resucitada. Tenemos a tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias. Así es que Señor, si David supo clamar a esos niveles y ver las respuestas que vio, por supuesto que nosotros podemos clamar a esos niveles y a niveles aún más altos y profundos y obtener nuestras respuestas. Señor, perdónanos porque a veces lo último que se nos ocurre es clamar a ti, pidiéndote que nos ayudes. Señor Dios, enséñanos a depender de ti aún más. Llévanos a reconocer cuán pobres somos sin ti, Señor. Y llévanos, Señor Dios Santo, a reconocer, Señor, cuánto te necesitamos, a depender por completo de ti. Conviértenos en niños, conviértenos en pobres espirituales, para que nuestra confianza y nuestra dependencia sea más completa y clamemos con todo nuestro corazón y veamos las respuestas, Señor Dios, en el nombre de Jesús.
Oro que nos enseñes, nos ayudes. No importa cuál sea la situación, podemos clamar, debemos clamar. Señor Dios, enséñanos a clamar, enséñanos a clamar. Te lo pedimos. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu obra en nuestra vida, por la manera como haces las cosas y por el camino por el que nos llevas. Y gracias por darnos la llave, las herramientas que necesitamos para llegar a la meta. Gracias por este día y por el amor con el que nos amas. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Amén, amén, amén. Dios los bendiga y hasta la vista. Los amamos.